Bien chicos, tengan ustedes buenas noches. Vamos a empezar con este primer video de auxiliatura. En este primer video tenemos que hablar acerca del Reglamento General de Gestión Ambiental. Es importante resaltar que existen varios reglamentos en cuanto a lo que corresponde a la ley del medio ambiente, pero los que a nosotros nos van a interesar son cuatro muy importantes: el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento en materia de contaminación atmosférica, el Reglamento de contaminación en materia hídrica y por último el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Lo que queremos es que la auxiliatura no sea extensa, no sea cansada para ustedes, por lo cual vamos a desarrollar la auxiliatura de manera resumida lo más posible, pero con conceptos entendibles, claros y directos. A la vez de que la auxiliatura tampoco se vuelva una simple repetición de las diapositivas y que pueda aportarles algo también a ustedes, así que vamos a comenzar. Antes de esto tenemos que aclarar que vamos a ver el Reglamento General de Gestión Ambiental junto con el Decreto Supremo 28592, que son las complementaciones y modificaciones a reglamentos ambientales. Como bien sabemos, el derecho no es estático, sino que evoluciona y va cambiando en el tiempo. Por lo cual, este reglamento, y reitero, es el Decreto Supremo, el último que mencioné, es justamente el de complementaciones y modificaciones a los reglamentos ambientales, lo cual nos va a ayudar a desarrollar de mejor manera este tema y también a partir de eso van a entender mejor los siguientes. Bien, dentro de esto, ¿qué es un reglamento? Es lo primero que tenemos que entender. Un reglamento es una norma jurídica que va a desarrollar minuciosamente o en detalle aspectos técnico-procedimentales que hacen la hermenéutica del derecho. Muy importante. Y tenemos que hablar acerca de la gestión ambiental. La gestión ambiental va a ser el conjunto de decisiones y actividades, ¿ok? Todo un conjunto de decisiones y actividades concomitantes, y lo que nos importa a nosotros, ¿a qué están orientadas todas estas decisiones y actividades? Orientadas a los fines del desarrollo sostenible. ¿Ok? Como bien sabemos, y ya lo hemos visto en el primer parcial, el desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual nosotros, como generación actual, buscamos satisfacer nuestras necesidades, ¿ok? Sin poner en riesgo la posibilidad de generaciones futuras de también poder satisfacer sus necesidades. Muy importante. Ahora, dentro de esto, el Reglamento General de Gestión Ambiental nos va a establecer algunas cosas muy importantes. ¿Qué es lo que nos establece? La formulación de políticas ambientales, que ya sabemos qué es, la planificación ambiental, el establecimiento de regulaciones y normas para desarrollar un sistema jurídico administrativo, la definición de competencias de la autoridad ambiental y la participación de las autoridades sectoriales en la gestión ambiental, las instancias de participación ciudadana, la administración de recursos económicos y financieros. Todo esto muy importante, chicos. Ahora, como recomendación, yo les diría que estudien no solo de este reglamento, sino de todos el objeto. Me acuerdo que el año pasado entró para el segundo parcial cuál es el objeto del reglamento tal, y para el examen final también ingresó. Así que yo les recomendaría que estudien, chicos, no solo de este. Y muy sencillo, en la gestión ambiental, en el reglamento de gestión ambiental, el objeto es regular justamente la gestión ambiental en el marco de lo que establece la ley 1333. A partir de ahora vamos a ver esto en adelante, ¿ok? Porque esto es lo que nos va a establecer la mayor parte de los reglamentos. Un marco institucional, o sea, las autoridades competentes, después los principios de acceso a la información y el derecho a la participación ciudadana, además de sanciones para contravenciones a la ley y sus reglamentos. Muy importante. Este reglamento de gestión ambiental nos va a señalar dos cosas muy importantes y acá las podemos ver en la A y en la B. Primero, va a definir instrumentos de planificación ambiental. Como bien sabemos, porque igual lo hemos visto en el primer parcial, la planificación ambiental va a ser justamente un proceso dinámico que va a buscar que diferentes entidades vayan a resolver problemas ambientales. Dentro de eso, justamente ya hemos visto que los instrumentos básicos de la planificación ambiental son la formulación de planes, programas y proyectos, en cuanto corresponde al medio ambiente, el ordenamiento territorial, los medios de evaluación y control de la calidad ambiental, por ejemplo, entre otros. ¿Y cómo es entonces que vamos a poner en marcha esta planificación ambiental? A través de estos sistemas.
Bien, para no redundar, los van a leer, chicos. Como dato adicional, el doctor no suele preguntar mucho esto, pero lo tienen ahí como un dato. Pero lo que a nosotros nos va a interesar dentro de este reglamento, muy importante, es los instrumentos normativos de la gestión ambiental, que los encontramos acá en el inciso A. Estos instrumentos normativos se van a dividir en tres. Primero, los instrumentos de regulación directa de alcance general, los instrumentos de regulación de alcance particular y los instrumentos económicos de regulación ambiental. Yo les recomendaría que esos tres nombrecitos sí se los aprendan, muy importante, y ahora los vamos a desarrollar más en detalle. Primero, los instrumentos de regulación directa de alcance general. Como lo dice su nombre, son instrumentos que van a regular de manera directa y están al alcance particular, al alcance de todos nosotros, ¿ok? No al alcance particular, perdón, no era el término correcto, sino al alcance de todos nosotros. Y dentro de estos tenemos los diferentes reglamentos. Y ahí están también en la diapositiva los que vamos a observar. En el tercero está el de gestión de residuos sólidos, en el segundo en materia de contaminación atmosférica y demás. Y arriba otros. Pero también dentro de estos instrumentos se van a considerar normas tecnológicas, ambientales y de estándares para la calidad ambiental y otras normas que puedan ser aprobadas en el contexto ambiental. Como por ejemplo, si bien la que podemos ver acá en la parte B nos dice que es una norma de hidrocarburos, es un reglamento ambiental para el sector de hidrocarburos. Por lo cual también es un instrumento de regulación directa de alcance general, pero sumándole que va a dar ciertas condiciones, va a desarrollar aspectos técnico-procedimentales que vayan a proteger el medio ambiente en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas. Muy importante. Ahora bien, lo que nos va a interesar también es esto, los instrumentos de regulación de alcance particular. Vamos a hacer una división imaginaria al medio y vamos a decir que a su derecha estos son los documentos importantes, ¿ok? Que son instrumentos de regulación de alcance particular para proyectos que ya estaban en operación antes de la entrada en vigencia de la ley 1333. Y a su izquierda para proyectos que buscan entrar en operación después de que ya se ha promulgado la ley 1333. Dentro de esto tenemos una diversidad de documentos. Les recomiendo que los vayan leyendo y los vayan aprendiendo, que me acuerdo que en un examen ingresó también esto. Pero vamos a ir desarrollando cada uno de estos documentos y para qué sirve, ¿ok? Que eso es bastante importante para nosotros. Dentro de esto vamos a tener primero que nada a la ficha ambiental. Esta ficha ambiental va a ser un documento técnico que va a marcar el inicio de un proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿ok? Muy importante. ¿Para qué? Para que, bueno, vayamos igual a buscar nosotros con esta finalidad nuestra licencia ambiental. Aparte, poniendo un punto, vamos a entender que estos instrumentos de regulación de alcance particular son instrumentos, ¿ok?, para obras, proyectos o actividades que buscan renovar o buscan obtener por primera vez su licencia ambiental. Continuando, el siguiente documento es el estudio de evaluación de impacto ambiental. Ya lo hemos visto también en primer año. ¿Ok? Este documento es un documento que va a detallar información para identificar y evaluar las potenciales situaciones positivas o negativas que pueda causar el funcionamiento de una obra, proyecto o actividad. Muy importante. El documento de declaratoria de impacto ambiental va a ser un documento expedido por la autoridad ambiental competente, ¿ok?, teniendo en cuenta efectos previsibles de conveniencia o también de inconveniencia para realizar una obra, proyecto o actividad. Y además, este documento es muy importante porque también va a señalar condiciones a las cuales debe regirse justamente esta obra, proyecto o actividad para la protección del medio ambiente en su desarrollo, obviamente. Después, el manifiesto ambiental. El manifiesto ambiental es un instrumento mediante el cual el representante legal de un proyecto, de una obra o de una actividad va a informar a la autoridad ambiental competente cuál es el estado en el que se encuentra una obra, proyecto o actividad. Muy importante. Y además si corresponde a algún plan de adecuación. ¿Ok? La declaratoria de adecuación ambiental va a ser otro documento muy importante, que es uno emitido por la autoridad ambiental competente, por el cual se va a aprobar desde el punto de vista ambiental
cómo es que proseguir con una obra, proyecto o actividad va a ser beneficioso o no en cuanto a materia de medio ambiente. Además también de las condiciones que tiene que seguir justamente esta obra, proyecto o actividad para desarrollar sus actividades, ¿ok? Buscando siempre proteger el medio ambiente. Ahora bien, hemos hablado mucho de la licencia y de, bueno, también hay un documento ahí que dice permisos, ¿ok? Una licencia es mucho más extensible en el tiempo. Una licencia ambiental es un documento jurídico administrativo que tiene un plazo ya de 10 años. Esto hablando ya dentro de lo que hemos dicho del Decreto Supremo 28592, que son las complementaciones y modificaciones a reglamentos. Es un documento jurídico administrativo que tiene un tiempo de 10 años y que antes de su vencimiento, porque tiene un periodo de tiempo, como he dicho, 10 años, se debe solicitar a los organismos sectoriales competentes o al CERNAP 120 días antes en cuanto a la licencia, mil disculpas, la palabra se me fue, pero que te vuelvan a otorgar la licencia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que se requiere para la licencia? Aparte de estos documentos. Se requiere justamente presentar los reportes de monitoreo presentados por la autoridad ambiental competente, una información técnica sobre el estado de la obra, proyecto o actividad, pero también se necesita señalar un plan de aplicación y seguimiento ambiental, así como un programa de prevención y mitigación, además de un plan de adecuación ambiental de ser necesario. Estos documentos los revisa la autoridad ambiental competente. Ahora bien, respecto a la presentación de documentos, sea en este momento o en otro, la persona o la entidad, perdón, a la cual le vayas a presentar los documentos, te puede requerir algunas aclaraciones. Te puede decir, bueno, en su informe, pongamos un ejemplo, en su informe nos señala que está desarrollando tales actividades, pero el informe no parece completo. Si bien esto no es un causal para que podamos denegarle la licencia, es importante para nosotros que nos aclare esto. Y les va a pedir una aclaración. Esta aclaración se puede pedir por una sola vez, ¿ok? Le van a decir, usted señor representante legal de la empresa X, haga la aclaración por favor de lo que le estamos solicitando. Y si es que no satisface, tú haciendo la aclaración pertinente, no satisfaces lo que se te está pidiendo, o no presentas las aclaraciones, o de plano tal vez sí las presentas, pero no en el tiempo establecido, se procede a la devolución de los documentos y se reinicia el trámite. ¿Ok? Se archivan obrados y se reinicia el trámite. Muy importante. Ahora bien, es importante entender también, ¿ok?, que la licencia ambiental puede tener varias características. Primero, te pueden homologar la licencia, te pueden dar la licencia y te pueden homologarla. Que homologar es confirmar o reconocer un derecho, básicamente. Con la licencia te están otorgando ciertos derechos y te van a homologar y reconocer estos derechos, justamente. Bien, eso les recomendaría estudiarlo, porque yo me acuerdo que el año pasado, no me acuerdo en cuál de los exámenes era, pero sí entró eso. Nos dijo el doctor de qué es homologación. Y justamente pusimos esto, ¿no? De confirmar o reconocer. Muy bien, muy importante. Ahora, estos instrumentos tienen que verlos muy bien, ¿ok? Tienen que verlos muy bien, porque todos estos instrumentos y toda la información contenida en estos instrumentos de regulación de alcance particular tienen el carácter de declaración jurada. Además que también dentro de las infracciones que existen en cuanto a materia de reglamentos, en cuanto a materia de la ley 1333, alterar información de estos documentos, falsificar estos documentos también es una infracción administrativa de impacto ambiental y tiene sanciones graves que, bueno, las vamos a ver más adelante. Muy importante, ¿ok? Ahora, dentro de los documentos hemos hablado también de autoridades ambientales competentes, ¿no? Y bueno, ya las vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Ahora, un último instrumento que nos tocaba ver eran los instrumentos económicos de regulación ambiental. Respecto a los instrumentos económicos de regulación ambiental, vamos a entender que existen cargos o cargas.
estos cargos o cargas van a ser algún tipo de montos económicos impuestos o señalados para actividades que puedan ser potencialmente nocivas o sean nocivas para el medio ambiente. Estos de acá están especificados, no vamos a repetir con el fin de no ser cargosos, ok, y los pueden leer, chicos. Están, consideramos, perdón, que al menos están adecuadamente señalados. Pero lo que a nosotros nos importa es de que esto de acá, ok, los seguros ambientales. Los seguros ambientales van a ser la cobertura de daños por un riesgo ambiental con el pago de una prima. ¿Ok? Ahí está mal, perdón, no es contra el pago de una prima, es con el pago de una prima. Y a la vez, este seguro ambiental es algo muy importante. Este seguro ambiental va a ser una garantía financiera que se exige a toda persona para que pueda realizar una actividad potencialmente riesgosa ambiental. ¿Ok? Y esto es lo que sí vamos a desarrollar, porque esto me acuerdo que el doctor lo planteó en exámenes en años pasados. Un seguro ambiental va a ser una cobertura, ¿ok? Una cobertura para tu obra, proyecto o actividad. Pero ¿qué te va a cubrir este seguro? Te va a cubrir los daños que puedan existir por un riesgo ambiental. ¿Y qué es este riesgo? Este riesgo es, a ver, pongamos un ejemplo mejor, tal vez se puede entender mejor. ¿Ok? Yo, la empresa X, voy a contratar un seguro por el riesgo de un potencial derrame en un depósito de petróleo que tengo. Bien, este potencial peligro se convierte obviamente en un riesgo. Y supongamos que pasa el tiempo, sea por imprudencia humana, vale decir algún trabajador o yo tuve alguna imprudencia, o sea por el riesgo, por algún desastre natural, se empieza a derramar el almacenamiento de petróleo que tengo, vale decir, ese riesgo se convierte en un siniestro, que este siniestro va a ser la acción cumplida de este riesgo, obviamente. Por lo cual va a actuar el seguro ambiental. Pero ¿cómo es que actúa este seguro ambiental? A través del pago de una prima, que es la cancelación económica, cancelar un monto económico a una aseguradora, sea de forma mensual, de forma semestral, de forma anual, para que me pueda dar una póliza y puedan cubrirme de lo que hemos hablado, el riesgo, puedan cubrir el riesgo y cuando ocurre el siniestro. Vale decir que con este seguro, de acuerdo a las condiciones contractuales que vaya a tener yo, cubrirá a la empresa, digamos, de seguro todos los daños ambientales que pueda ocasionar, en el ejemplo que hemos puesto, el derrame de este contenedor de petróleo que tenía la empresa X. Bien, ahora, en cuanto a el último instrumento, que son los instrumentos económicos de regulación ambiental. ¿Ok? Dentro de estos instrumentos económicos vamos a tener a los incentivos. Como hemos hablado también ya en el primer parcial, en la ley del medio ambiente, un incentivo, el Estado básicamente está obligado a establecer mecanismos que vayan a fomentar todas las actividades orientadas a proteger el medio ambiente y además fomentar el desarrollo sostenible. ¿Ok? Esto lo hacen a través de, y ahí tenemos 4 ejemplos muy importantes, subsidios directos, de concesiones, de incentivos tributarios y de subsidios al costo del financiamiento de inversiones en tecnología limpia. Bien, ahora, ¿qué es un subsidio? Un subsidio para nosotros va a ser una contribución que te puede dar el Estado, un apoyo que te da el Estado, ¿ok? Que generalmente, bueno, va a ir a promover justamente estas acciones medioambientales. Un subsidio directo puede ser, por ejemplo, señor de la empresa X, le estamos otorgando tal monto para que pueda usted ir desarrollando más actividades medioambientales. Ahora bien, dentro de los incentivos tributarios, son incentivos que van a ir, te va a apoyar el gobierno, te va a apoyar el Estado, pero generalmente, y el doctor ya lo ha desarrollado también en clases, quizá quitándote de impuestos, ¿no? Te va a decir, bien, usted debe impuestos de los meses de enero, febrero, marzo. Le vamos a quitar los impuestos de febrero, marzo, por favor, solo páguenos de enero. Eso es lo que comúnmente llamamos un perdonazo, ¿verdad? Las concesiones que pueden ser,
bueno, igual y que en materia minera, ¿verdad? Una concesión es que te van a otorgar algo, generalmente la posesión de algo, ¿no? Para que tú puedas hacerlo. Supongamos, ¿no? Yo como la empresa X requiero expandirme un poco más, pero en esta área necesito que sea en esta área, pero hay mucha competición. Anteriormente a que yo presente mis documentos para poder expandirme en un área determinada, he desarrollado actividades del medio ambiente, por lo cual el Estado me dará prioridad. ¿Para qué? Porque ya sabe que yo desarrollo actividades medioambientales, supongamos un ejemplo cualquiera, ¿no? Voy sembrando plantines, tengo tecnologías limpias, etcétera, etcétera. Me va a dar una prioridad para poder concederme el derecho sobre un determinado lugar X, en el ejemplo que estamos hablando, y así yo poder expandirme un poco más. Y los subsidios al costo de financiamiento de inversiones limpias, básicamente el Estado te va a ir devolviendo un poquito de lo que tú estás invirtiendo en tecnologías limpias que vayan a cuidar el medio ambiente. Ahora, en cuanto a la participación ciudadana, esto es muy importante. Como ya lo hemos hablado a un principio, hemos dicho que tenemos nosotros derecho a la participación ciudadana, principalmente el derecho a la información. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanía tenemos el derecho a participar e informar a la autoridad, sea ambiental competente departamental o ambiental competente nacional, sobre las actividades potencialmente riesgosas para el medio ambiente, así como de actividades que ya nos estén afectando. Y asimismo, la autoridad tiene el deber de informarnos a nosotros sobre el estado del medio ambiente. Generalmente esto debería hacerse cada 5 años. Pero esto vamos a tener dos tipos de participación, que va a ser a través de los procesos de decisión individual y a través de los procesos de decisión particular, que puede ser además en comunidad, básicamente a través de las organizaciones territoriales de base. Ahí arriba ven el que dice OTB, eso significa organizaciones territoriales de base. Como un puntito o un dato, chicos, yo les recomendaría que vayan estudiando las siglas y vayan practicando. ¿Por qué? Porque el doctor generalmente ya en este parcial y en siguientes, eso, ¿no? De que directamente va a poner siglas, ¿no? Les va a decir qué es la AACN, que va a ser Autoridad Ambiental Competente Nacional, qué es la AACD, Autoridad Ambiental Competente Departamental, que es una OTB, Organización Territorial de Base, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el documento MA? El Manifiesto Ambiental, y así va a ir desarrollándolo el doctor, ¿ok? Ahora, estos procesos de participación, y como hemos dicho ya en la Ley del Medio Ambiente, nosotros tenemos a formular peticiones, a proponer iniciativas y demás, y a que éstas sean respondidas. Y ahí lo vemos. Sea de manera individual o sea en un proceso en comunidad, tenemos derecho a la petición o iniciativa, a través de una consulta pública, también tenemos derecho a denunciar, ¿ok? Y esto debe ser resuelto en una audiencia pública. Es importante también establecer que de esta audiencia pública va a existir una inspección o vigilancia, o también antes de la audiencia puede existir una inspección o vigilancia, y eso lo vamos a desarrollar en un ratito, ¿ok? Y de estas audiencias se tienen que llegar necesariamente a acuerdos. ¿Ok? Yo como persona individual o yo como comunidad requiero algo, solicito algo, necesito algo en bienestar de mi salud, en bienestar del medio ambiente y demás. Esto debe ser resuelto y respuesto, y de acuerdo a esto debo llegar a un acuerdo que tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, tenemos justamente lo que hemos dicho sobre las inspecciones. La autoridad ambiental competente, sea nacional o sea departamental, debe realizar actos de inspección o vigilancia, aquellos que consideren necesarios, ¿ok? Aquellos que consideren necesarios. Además de verificar el cumplimiento de algunas actividades. Y esto lo vamos a ir desarrollando con ejemplos directamente, ¿vale? La autoridad ambiental competente departamental del municipio de Potosí, estoy enterado de que puedo hacer dos cosas, ¿ok? Pongamos el ejemplo así, puedo hacer dos cosas. Uno, primero, alguien viene y me denuncia que en la empresa X están desarrollando actividades que están afectando el medio ambiente. Bien, voy y hago una inspección. Pero también, ¿qué puedo hacer? De oficio puedo ir, sin que nadie venga a denunciarme nada. Puedo ir a la empresa X y decir, señores, he venido a verificar que estén cumpliendo con las normativas medioambientales. Dos cosas muy importantes. Para esto no voy a ir yo, obviamente, como secretario de la Autoridad Ambiental Competente Departamental
o como gobernador o como jefe, sino que voy a mandar a un inspector. Que este inspector puede ser un funcionario mío o puede ser también un inspector, un inspector de una empresa externa, a la cual vamos a contratar para que justamente realice estos servicios externos especializados. Muy importante. Ahora bien, dentro de esto, yo como inspector, ya que estoy yendo a realizar la inspección, toco a la puerta de la empresa X, les digo, señores, se venía a realizar la inspección por tales motivos, identificando los motivos obviamente, y me acredito con una credencial necesariamente. Y yo como inspector estoy facultado para ingresar y requerir toda la información. Señores, estoy viniendo a verificar su licencia ambiental, su programa de adecuación, estoy viniendo a verificar su, ¿qué más? Su ficha ambiental y demás. Voy y puedo verificar esto. Ahora bien, adelantándonos un poquito, en caso de que a mí como inspector no me dejen entrar, yo ya puedo sospechar algo, ¿no? Supongamos, solo un ejemplo, ¿no? Puedo sospechar, aquí hay algo, no me dejen entrar para una inspección ambiental. O en caso de que me agredan, porque suele suceder, la autoridad ambiental competente, o sea, la departamental, en el ejemplo que estamos poniendo, puede recurrir al auxilio de la fuerza pública para que acompañen al inspector y se realice la inspección. Ahora, en toda inspección se debe realizar un acta circunstanciada. Hemos hablado antes que la inspección se hace también en audiencia, sea antes o después. En el ejemplo que estamos poniendo, este puede ser antes. Ahora, en caso de ser después o en el momento también de la audiencia, siempre se desarrolla un acta, Esta acta debe tener todos los procesos y procedimientos desarrollados en detalle, Y para no ser redundantes, todos los documentos todo el contenido que se ve aquí, lugar y fecha y demás. Pero lo que a nosotros nos interesa es que al final debe tener las conclusiones del inspector, pero también del inspeccionado. Y de que ambos deben firmar. El inspector y el inspeccionado deben firmar por igual el acta, incluyendo las opiniones del inspeccionado, como dijimos antes. Y por último, ¿qué es lo que va a suceder? Resultado de esto. Con los resultados de esta información, ¿qué pasa? Supongamos, y siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Yo, inspector, he verificado que evidentemente ha habido una infracción a los reglamentos de la ley del medio ambiente. Supongamos que, ¿qué podemos suponer? Algo fácil, algo sencillo. Que su licencia ambiental había vencido hace 2 años. Yo voy a decir eso. Y voy a decir, pero para obtener la licencia ambiental se requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental. Lo que significa que alguien tiene que venir y decir si esta obra, proyecto o actividad está causando acciones nocivas para el medio ambiente. Y nadie ha venido. Y es malo que esta obra, proyecto o actividad continúe operando sin su licencia ambiental. Es un peligro inminente. Por lo cual voy a dictar una recomendación. Señor representante legal de la empresa X, se les recomienda adecue su licencia ambiental. Vaya y saque su licencia ambiental. Pero ¿qué va a pasar? Les voy a dar con esas recomendaciones y voy a volver al tiempo. Obviamente el inspector y la autoridad ambiental competente no deben dejarlo eso ahí, sino que vuelven. Y en caso de incumplimiento, cuando vuelva la autoridad ambiental competente con su inspector, obviamente, se realiza un segundo muestreo confirmatorio. Voy a revisar, señores, hasta ahora no han hecho su licencia ambiental. Y supongamos, como dice muestreo confirmatorio, puede ser en otros casos. Supongamos que ha habido, y ya con otros ejemplos, por ejemplo, algún derramamiento de petróleo, supongamos. Yo voy a ver que no ha habido ningún cambio. Voy a hacer un muestreo, evidentemente se sigue derramando, se sigue contaminando el suelo, hay una fuente de agua cerca, se está contaminando, hemos hecho laboratorios, etcétera, etcétera, y se sigue. Ahora, si es que no coinciden los resultados, digamos, ya han sacado su licencia, o no, ya no hay contaminación de derrame de petróleo y demás, en los ejemplos que estamos poniendo, ahí acaba la investigación, porque ya se han adecuado. Pero si no, se le va a dar medidas correctivas. Le vamos a decir, señor representante legal, debe presentar un plan con medidas correctivas, sea en el plazo de 15 días. Pero si no cumple con la presentación de estas medidas correctivas, o además, si cumple, digamos presenta, pero no cumple con lo que ha dicho con lo que se ha comprometido a desarrollar a estas medidas correctivas, se van a aplicar sanciones, porque se reinspecciona, se hace una reinspección hasta el momento en el que esta obra, proyecto o actividad vaya a cumplir con estas recomendaciones y con estas adecuaciones. Pero, ¿qué sanciones tenemos? Y además, ¿qué infracciones? Porque vamos a dividir las infracciones en dos.
¿Ok? Las infracciones vamos a dividirlas en dos. Primero, infracciones meramente administrativas y segundo, infracciones administrativas de impacto ambiental. Las infracciones meramente administrativas van a ser sencillas: actuar sin registros, no dejar que alguien, que un inspector vaya y te realice la inspección. Eso es una infracción meramente administrativa también. Además de no enviar informes, no cumplir con resoluciones, no presentar aclaraciones a tiempo, no comunicar a la autoridad ambiental competente, a la suspensión, no comunicar a la autoridad ambiental competente que yo estoy cerrando o estoy en etapa de preparación de mi proyecto, ¿no? Muy importante. Las infracciones administrativas de impacto ambiental van a ser otras, como por ejemplo, es igual lo que dijimos hace rato, ¿no? De alterar información, de falsificar información, de falsificar la información de los documentos que hemos dicho que eran declaración jurada. Es justamente también una infracción administrativa de impacto ambiental. Después, por ejemplo, iniciar actividades sin una licencia ambiental también es una infracción administrativa de impacto ambiental. No implementar un plan de abandono y cierre aprobado por la autoridad ambiental competente. Por ejemplo, también no comunicar dentro del plazo de 48 horas cuando se ha ocurrido un accidente o incidente ambiental. Eso también es una infracción administrativa de impacto ambiental y muy grave. ¿Ok? Muy importante. Pero ¿cómo es que se va a sancionar? Porque hemos dicho que va a haber sanciones. Las sanciones van a ser generalmente multas. Estas multas van a ser a base imponible de 3 por 1000. Se calcula en 3 por 1000. Muy importante. Ahora bien, estas multas van a ser tanto para las sanciones meramente administrativas como para las infracciones administrativas de impacto ambiental. Pero además, ¿qué? En las meramente administrativas van a suspenderte tu licencia. O sea, por un plazo determinado no vas a poder realizar tus actividades. Pero en las sanciones de impacto ambiental te van a revocar la licencia. ¿Ok? No confundir con el recurso de revocatoria, sino que el revocar la licencia es quitarte la licencia. Y además, cuando quieras volver a tramitar tu licencia, te la van a denegar. Eso también es una sanción a las infracciones administrativas de impacto ambiental. Además, principalmente esas son las infracciones, ¿no? Estas dos, lo que hemos hablado ahorita, de las sanciones a las infracciones, y las infracciones más específicamente, las van a encontrar en las diapositivas sobre las complementaciones y modificaciones a reglamentos ambientales. Eso muy importante. Y además, como un dato adicional a las sanciones, aparte de la que va a ser una multa imponible de 3 por 1000, como hemos dicho que se va a calcular en 3 por 1000, la autoridad ambiental competente te puede dictar o te puede dar otra multa adicional, de acuerdo a las condiciones ambientales. Bien, chicos, eso sería en cuanto al reglamento de gestión ambiental, además hablando junto con las complementaciones y modificaciones a reglamentos ambientales. De aquí en adelante pueden ir ya entendiendo tal vez un poco más a profundidad los otros reglamentos, y el próximo video va a ser hablando sobre el Decreto Supremo 2859.2 en algunas situaciones que no han podido entrar en este video, para que igual no sea extenso, pero muy concretas, y lo mismo va a pasar con los demás videos. Muchas gracias por su atención, chicos, nos vemos en el siguiente video.